Saludos, Sifu Ángel del Instituto Shaolin Manam, compartiendo con ustedes hoy desde Manatí, Puerto Rico. Compartiré hoy un artículo del gran maestro Won Kyu Kit, donde nos señala brevemente algunas diferencias fundamentales entre la práctica genuina de Tai Chi Chuan y la danza de Tai Chi que se practica hoy día, y cómo, siguiendo las indicaciones del patriarca del Tai Chi Chuan, puede obtener los beneficios de salud, longevidad, claridad mental, eficiencia en combate y gozos espirituales que promete la práctica de este maravilloso arte. Que disfruten. Como en todas las grandes artes marciales, los valores morales y el cultivo espiritual se enfatizan mucho en Kung Fu Dan o Tai Chi Chuan. Es interesante notar que cultivar el corazón, nutrir la naturaleza, o Chiu Jing, Chang Ching en chino, es un término budista que recuerda la época de Chen San Fung en el templo Shaolin. En el contexto de Kung Fu Dan o Tai Chi Chuan, cultivar el corazón, nutrir la naturaleza, puede interpretarse como basándose en altos valores morales, cultivarse espiritualmente para alcanzar el Tao. La metodología principal para lograr este muy noble objetivo es a través del entrenamiento de la energía y el cultivo del espíritu, lo que significa Qigong y meditación. Si desea practicar Kung Fu Dan o Tai Chi Chuan, debe seguir este procedimiento. Si no practica altos valores morales, no estará en paz y su espíritu o alma se verán perturbadas. Entonces, no podrá practicar Qigong ni meditación con éxito. Si su corazón y su alma no están tranquilos y su mente y su energía no están coordinadas, sus movimientos físicos serán lánguidos y estará enfermo, ya que sus sistemas fisiológicos y psicológicos no funcionarán naturalmente. Para estar tranquilo emocional, mental, espiritualmente, y para practicar entrenamiento mental y Qigong con éxito, no debe descuidar la meditación sentado. Tampoco debe descuidar los métodos de entrenamiento adecuados, como los 10 esenciales de Kung Fu Dan. Si su entrenamiento está integrado interna y externamente, obtendrá los beneficios del Kung Fu Dan o Tai Chi Chuan, a saber, buena salud, incluida la vitalidad y la longevidad, eficacia del combate y realización espiritual. Como Chen San Fung mencionó que la meditación sentado era esencial, ¿por qué en Shaolin Wanam no practicamos meditación sentados en nuestro Tai Chi Chuan, Kung Fu Dan y Kung Fu Shaolin? Porque nuestras necesidades y aspiraciones son diferentes. Chen San Fung y sus discípulos tenían como objetivo alcanzar el Tao o regresar a Dios, al Espíritu Santo. Nosotros todavía no estamos listos para este objetivo final. Nuestro objetivo es más bajo. Nuestro objetivo es vivir una vida larga y gratificante aquí y ahora. La meditación de pie y la meditación fluida, que son una parte integral de nuestro entrenamiento, satisfacen nuestras necesidades y aspiraciones de manera más efectiva. Más tarde, si surge la necesidad, se puede enseñar meditación sentado en nuestra escuela. No debe ser dogmático en su entrenamiento. Debe ajustarse a las necesidades oportunas, siguiendo los principios de los 8 trigramas de Opa-Kwa y los 5 procesos elementales o Wu-Shin en las situaciones en constante cambio del mundo. Use la forma de Kung Fu Dan o Tai Chi Chuan para practicar Nei Kung y meditación para alcanzar
el desarrollo físico, emocional, mental y espiritual, y eventualmente alcanzar el Tao. La capacidad de ajuste es muy diferente a cambiar su forma y perder su esencia. Normalmente, una secuencia de Kung Fu, Wudang o Tai Chi Chuan se realiza en un flujo continuo. Pero si por alguna razón, como disfrutar de la quietud, del momento, o generar energía en su Dantien, se detiene en un patrón particular, se está juntando las necesidades oportunas. La postura arco-flecha se realiza con el cuerpo en posición vertical. Pero si encuentra que no alcanzó a su oponente por una pequeña distancia, puede, para esa situación, inclinarse hacia adelante para cerrar la brecha. Esto es ajustarse a las necesidades convenientes de acuerdo con la interacción de Bakua y Wuxing. La esencia sigue siendo la misma. Obtiene buena salud, eficiencia de combate y satisfacción espiritual de su práctica de Tai Chi Chuan, Kung Fu Wudang o Kung Fu Shaolin. Por otro lado, si realiza una forma de Tai Chi Chuan o Kung Fu Wudang sin entrenar la energía y cultivar el espíritu, e incluso agrega música para que su actuación sea como un baile, no es un ajuste para las necesidades oportunas, sino que cambia la forma y la naturaleza de Tai Chi Chuan o Kung Fu Wudang por completo. O si rebota y usa kickboxing en lugar de las técnicas de Tai Chi Chuan o Kung Fu Wudang para el combate, no se está ajustando a las necesidades oportunas, sino que está cambiando la forma y la naturaleza del Tai Chi Chuan o Kung Fu Wudang por completo. En ambos casos, la esencia se pierde. No podría obtener buena salud, eficacia en combate y satisfacción espiritual de su Tai Chi Chuan o Kung Fu Wudang, independientemente de cuánto tiempo haya practicado. Todas estas enseñanzas deben operar en armonía yin-yang para lograr el microcosmos en usted que refleja el macrocosmos en el universo. Cuando yin y yang están en armonía, lo interno y lo externo se integran y todos sus sistemas físicos, emocionales, mentales y espirituales funcionarán perfectamente. Nunca se enfermará y nunca tendrá mal funcionamiento fisiológico y psicológico. Tendrá buena salud, vitalidad y longevidad. Si sigue todos estos consejos y metodología, habría recibido la transmisión de Chen Sanfeng. Chen Sanfeng enfatizó que no había otra forma de practicar Kung Fu Wudang, que no sea seguir sus enseñanzas como se explica en su tratado. A menudo decimos que la mayoría de las personas hoy en día no practican Tai Chi Chuan o Kung Fu Wudang genuino. Solo practican danza de Tai Chi. Vale la pena señalar que esta declaración es una observación directa basada en la enseñanza del primer patriarca del propio Kung Fu Wudang. Espero que hayan disfrutado de este video y que la información les sea útil y relevante. Si es así, compartan sus comentarios y el video para que otros puedan beneficiarse tanto como ustedes. Les invito a suscribirse a mi canal y pulsar la campana de notificaciones para que reciban todas las publicaciones y a visitar www.shaolinpr.com, donde encontrarán información acerca de los próximos cursos de Qigong del Cosmos y Tai Chi Chuan y el Centro de Salud Holística. Gracias por su atención, que tengan un gran día y hasta pronto.